Bueno, buenos días a todos. Cordial saludo. María Cristina, Beatriz, María Isabel, Emilia, Juliet, Sandra, mi equipo y todos los que hoy aquí están presentes, cumpliendo lo que el 13 de octubre dijimos, habríamos de hacer presencia territorial, secretaria, para efectos de tratar de mejorar las cosas entre los actores que intervienen en el sistema de salud territorial aquí en el Valle del Cauca. Algunas consideraciones. Hoy sale en los medios un nuevo estudio de cartera por parte de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas que demuestra cómo en vez de mejorar las cosas se empeoran. Aunque el sistema no deja de girar oportunamente a las EPS sí dejan de girar oportunamente a los prestadores. Son las cosas que uno no entiende y tienen las mil excusas que las quieren convertir en razones. Y definitivamente creo que las normas, tanto en el proceso para aceptación de cuentas y pago de las mismas, son muy diáfanas, entendibles, no están sujetas a interpretación sino a cumplimiento. Pero aquí parece que también estuvieran sujetas a acomodamiento. Y hay suficiente ilustración temática frente a lo que debe ser el actuar de cada uno de los que participan en el sistema territorial. Hay algunas consideraciones puntuales a raíz de preocupaciones que surgen por lo que está ocurriendo aquí. Y esto también es con usted, secretaria, porque usted responde por la salud territorial en el departamento. Y quienes aquí intervienen hacen parte de los actores que usted tiene aquí funcionando. Nosotros no podemos seguir sometiendo al riesgo a las personas que están afiliadas al sistema. No podemos seguir sometiendo a riesgo a las entidades que soportan la atención de las personas, que son los prestadores, tanto de carácter público como los... ¿Cómo? Tanto los que son de carácter público como los que son pertenecientes al subsector privado. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en varias cosas hoy. Hay unos mínimos de cumplimiento que no son optativos ni discrecionales frente a lo que es el reconocimiento y pago cuando se recibe una factura formalmente radicada, generada por un prestador. Y las EPS se han inventado todo un portafolio de razones, de ellas, excusas para nosotros. Unas para ni siquiera dejar de radicar, otras para radicar y glosar, otras para glosar y no pagar, y otras ni siquiera para permitir la radicación de las cuentas. Y eso afecta obviamente la calidad de la atención de quienes deben ser honrados en el proceso asistencial, que son los usuarios. Ese tipo de circunstancias nos preocupa realmente, porque hay una innegable tendencia incremental a la presentación de insatisfacción documentada a través de las diferentes formas de generar información desde los usuarios a la superintendencia, donde evidencian que no están a gusto con el servicio que reciben, pero ya también están llegando a otro mecanismo de información y es suplicando que la salven de las EPS donde están afiliados. Y ese es el mismo discurso que venimos sosteniendo en todos los departamentos que tienen criticidad en este tema, especialmente las que están aquí presentes. Famisanar, Epsanar, CoSalud, Asmed Salud, SOS y Nueva EPS. Ya en un diálogo más desescalado con el nivel territorial, pues trataremos de entender, pero también de solucionar esos innumerables motivos de quejas y reclamos que tienen los usuarios. Hace poco me reuní con el gremio que agrupa a las EPS del contributivo. Ya lo he hecho también de manera separada con las EPS del subsidiado, aún no con el gremio que las agrupa, que es Estar Salud. Y me llamó la atención una propuesta que
hizo ASEMI como para manejar la información referencial para quienes tienen la responsabilidad de hacer el cálculo de la UPC para el 2023. Y argumentaron que dado el comportamiento de incremento de la frecuencia de uso de los servicios después de la temporada más álgida de la pandemia y por el long COVID, estaban evidenciando un incremento consecuente en el gasto médico, lo que la estaba llevando al desequilibrio, y por lo tanto pedían un especial recálculo de la UPC para el 2023 con base en ese comportamiento que se está observando hoy por la frecuencia de uso aumentada de los servicios, tanto diagnósticos como terapéuticos, ambulatorios y hospitalarios por parte de los usuarios. Yo recepcioné esa inquietud, pero también les dije que cuando iban a empezar a devolver la plata que no utilizaron cuando disminuyó la frecuencia de uso, cuando en la pandemia no se demandaron servicios de salud. Primero, porque la gente no tuvo mecanismos de acceso. Segundo, porque se crearon barreras. Y tercero, porque sencillamente la gente tuvo miedo a acudir para evitar contagio. Si piden de más, devuelvan lo que tuvieron de más y no gastaron. Esa propuesta no la he escuchado. Si vimos que se pagaron a sus propias IPS con ese tipo de recursos no generado en pago a la red, parece que fue una oportuna manera de pagarse por razones pandémicas. Y eso no es justo con el sistema. Si quieren una OPC más alta, de acuerdo. Entonces vamos a recibir lo que ustedes no utilizaron en salud en esos meses, cerca de 20, donde la frecuencia de uso se vino al piso. Esa propuesta sí no la escucho. El gobierno tampoco la ha escuchado. El gobierno lo que ha escuchado son una serie de solicitudes infundadas absolutamente, basadas en la mentira estratégica de querer decir que estamos desfinanciando el sistema, cuando para el 2023 se ha aprobado ya el presupuesto más alto de la historia del país para el sector salud. Simples discursos que procuran confusión y engaños baratos. Aterricemos en el valle un poco para hablar de la territorialidad. Nosotros estuvimos aquí el 13 de octubre y de allí surgieron una serie de inquietudes manifiestas, tanto de usuarios como de prestadores, donde no hay nada distinto a preocupación por lo que está ocurriendo en el sistema territorial de salud. Y concretamente en la circunstancia derivada de unas cifras muy importantes de deuda que a nivel nacional, al consolidado del mes de agosto, ya sumaban 16.6 billones de pesos. Y que desde la perspectiva de los prestadores, en el informe que hoy se va a dar a luz por parte de los medios, evidencia que la tendencia está aumentando. Nunca antes hubo tanto recurso disponible en el sistema, pero nunca antes hubo tanta deuda en el sistema también, entre los actores. Y la red pública, especialmente, es la predilecta para generar la afectación desde las EPS y están actuando de manera contraria a lo que es la voluntad del gobierno, cuando precisamente la red pública es lo que se quiere fortalecer. Entonces están actuando como de una manera absolutamente contraria. Y no vamos a permitir que eso siga ocurriendo. Por un lado, tenemos 5 EPS de los diferentes regímenes que actúan aquí, tanto en el contributivo como en el subsidiado, que van a intervenir en estas jornadas que inician hoy. Son ASMEDSalud, COSALUD, SOS, EMSANAR y Nueva EPS. Especial preocupación para nosotros, EMSANAR, porque hay mucho hospital público EMSANAR dependiente.
Y lo que se vislumbra es un efecto dominó. En la medida que en Sanar le va mal, a los usuarios le va muy mal y a los hospitales públicos le va re mal. Pero eso es lo que es este sistema. Sistema fallido, donde muchos hicieron muy buena plata, donde algunos entregaron unas EPS desfinanciadas, aunque los que estaban administrando esos administradores de recursos no necesariamente hoy estén mal. Y por eso estamos tratando de aplicar algunos principios normativos que están vigentes desde este año 2022 por parte de quienes tienen la capacidad no solamente de hacer inspección y vigilancia, sino control. Yo pienso que esa vagabundería se va a acabar cuando desde el control fiscal formal se levanten los velos corporativos y los dueños tengan que responder. Y no hagan la fácil, que es esperar que los liquiden para ellos salvar sus recursos y dejar entrampados a los actores. Y ya hay herramienta legal para hacerlo. No por parte de nosotros, pero sí por parte de la Contraloría General de la República. Se está trabajando en una colaboración articulada entre los diferentes entes. Inclusive hay un reperfilamiento nuestro desde la superintendencia, porque las GPS deben salir de nosotros, porque nosotros nos volvimos expertos en inspección y vigilancia. Documentamos cómo infraccionan y ustedes felices de la vida. Y vamos a fortalecer el control, porque esto no puede permitirse. Y no es porque exista una especial animadversión hacia ese tipo de prácticas, sino porque hay que honrar a los usuarios. Y nosotros tenemos que hacer inspección, vigilancia y control. No solamente ser acompañantes del desastre como espectadores, sino intervenir desde la facultad que debe fortalecerse dentro del IBC, que es el control. Eso va a poner orden en muchos aspectos de lo que es el sistema actual. Durante el año, en el Valle del Cauca, ha habido un crecimiento importante comparativo en lo que es la insatisfacción de los usuarios con respecto al mismo periodo de enero a noviembre del año 2021, cuando hacemos el comparativo con el año 2022. Y eso, aunque algunos de los aseguradores se salen por la fácil, y es que no hay capacidad de oferta para responder a la demanda, va más allá. Viene básicamente por barreras de acceso, antigestión, en algunos casos gerencial, en otros corporativo, a nivel de las entidades. Y eso traduce en afectación a los hospitales, pero también a los usuarios. Y nosotros tenemos dos grandes misiones y no las vamos a dejar de cumplir, y se relacionan con la defensa del derecho a la salud y la protección de los recursos que permiten ese derecho. Nosotros, cuando revisamos lo que ha sido el comportamiento de la manera como los vallecaucanos perciben los servicios que reciben a través de sus aseguradoras, de sus administradoras de recursos. No puedo decir aseguradoras porque solamente ayer hablaba con el doctor Quiñones en una de las 20 llamadas diarias para darle orden a la atención de los pacientes de Sanar, así como ocurre con Cosalud, así como ocurre con 9PS, así como ocurre con SOS, en fin. Y es que las personas ya no solamente peticionan, argumentan inconformidad con quejas, sino que ya aquí estamos llegando a un punto preocupante donde ya la gente está haciendo súplicas de ayuda para no dejarlos morir. Y es por eso que del total de quejas hasta ahora presentadas en el Valle del Cauca, el 35% son
riesgo de vida. Riesgo de vida es decir que si no intervenimos se mueren las personas. Y nos vamos un poco atrás. Riesgo de vida de personas que están solamente afiliadas, porque ni protegidas ni aseguradas. Aquí en Cali me pareció algo paradójico, un escenario vivido hace unos días, justamente aquí en Cali. Después de estar en un conversatorio con los altos magistrados de las diferentes cortes, en un evento que se desarrolló aquí hace un par de semanas, se me acerca una magistrada auxiliar, hija de un magistrado que definió el ámbito del derecho fundamental de la salud en Colombia. Tremendo hombre que definió la connotación pública de los recursos de la UPC. Un jurista al que el país le debe todo. Dio viso de constitucionalidad a la estatutaria. Y la hija de este hombre me dice: doctor Ulay, ayúdeme, que la EPS le está negando los servicios a mi mamá. Si estamos hablando de este hombre que le definió el derecho fundamental a la salud a los colombianos y se le violenta de manera evidente, con periodicidad sistemática y reiterativa, el derecho a la salud a su esposa, ¿qué debemos esperar de las personas a las cuales no queremos ver ni oír? Porque mejor es que no se vean ni se oigan, porque generan ruido en la atención. Eso hay que corregirlo. Eso no es justo. Lo triste es lo que siempre digo. El superintendente hace una llamada al presidente de la EPS, dado que la gerente regional llevaba 4 meses evitando la atención de la persona, y en 5 minutos el presidente de esa EPS que está aquí presente, le resolvió un problema de 4 meses a la usuaria. Entonces, tenemos afiliación, pero no derechos de salud. Por eso estamos haciendo esta intervención presencial aquí. Y vamos a tratar de ser coherentes con la madurez que ya debemos tener a estas alturas del partido. No se aprovechen como hasta ahora se venían aprovechando de una superintendencia débil y cómplice de ustedes. Yo le he dicho a mis funcionarios que la alianza estratégica no es con los infractores, sino con los afectados. Y los afectados resulta que son los dueños del sistema. Y venían aliándose con los que se creían dueños de la plata, porque ni esos son. La plata es pública, solo la administran las aseguradoras, que es distinto. Pero aquí se han abrogado algunas propiedades, facultades, que ha sido progresivo ese tipo de asunción de facultades que no las tienen. Primero, decidieron manejar como propios los recursos que no son, porque son públicos. Después decidieron preferenciar sus propias redes por encima de la red pública. Y dentro de esa progresión de la mala práctica, ya están decidiendo quién vive y quién no vive. Porque eso es lo que finalmente significa ponerle barreras de acceso a los usuarios. Nosotros no podemos permitir que aquí, por cada 100 personas que se quejen, 35 digan: ayúdennos o nos matan la EPS donde estamos. Porque ellas tenían entendido que estaban afiliadas en protección.
y hoy están afiliadas en amenaza. Y eso no debe continuar. Y pasamos a un segundo punto, no por ello menos importante, y es la red pública. Ayer estuvimos en un hospital suyo, del norte departamental, el Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Y estamos pendientes de lo que pasa con los hospitales. Y hay hospitales que están así como los usuarios amenazados. Y aunque se definieron parámetros normativos muy claros, en un marco muy preciso de cumplimiento, que es el decreto 441, nuevamente estamos viendo escenarios de cumplimiento optativo y no obligatorio, como es el que debe darse. Tenemos el cierre del año, ya estamos en el mes 11, todavía contratos con la red pública sin liquidar de vigencias anteriores. Pero lo que es peor, sin formalizar para la presente vigencia. En un desgaste preelaborado por parte de las EPS para arrodillar a los hospitales para que cedan a los componentes tarifarios. Es una estrategia, pero perversa. Porque mientras tanto, el hospital ni siquiera puede presupuestar. Es incierto ese componente básico de una operación administrativa. Porque no se sabe cuánto le van a reconocer. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se lo van a reconocer? He visto algunas EPS que se han puesto como las pilas, como dicen por ahí. Y ya están liquidando contratos, están tratando de formalizar. ¿Y por qué tienen que ser las carreras cuando hay unos tiempos para hacerlo dentro de la rutina normal de la relación contractual? Porque en el desorden hay ganancia para los infractores. Y eso genera el gran perjuicio, que es la calidad de la atención. Hoy lo que se reporta para el Valle del Cauca a nivel de la deuda que tienen las diferentes empresas que administran recursos de salud, tanto en el contributivo como en el subsidiado, es de 2 billones de pesos. Las activas, no estamos hablando del componente de EPS liquidadas. Y de eso, 1,5 billones se le debe a las IPS privadas, especialmente los que son mediana y alta complejidad, que es donde está concentrado el activo de los privados. Pero 0,5 billón a la red pública. Y dentro de las principales deudoras para las privadas están SOS, Emsanar y Nueva EPS. Pero el Estado no está moroso en la deuda porque no existe con las EPS en lo que tiene que ver con la oportunidad de los giros. Están hablando de unos traslados demorados que ha habido en los presupuestos máximos, pero eso es reciente. El problema es crónico. Y lo que sí me preocupa sobremanera es red pública por 2 razones. Nos vamos primero a los hospitales de primer nivel y existe una dependencia hacia administradoras que hacen presencia territorial, regional, y son casi su único cliente. Y hay otros que existen o coexisten con otros administradores en el territorio, pero igual no pagan ni unos ni otros. Dentro de ese escenario que tiene la red pública en franca amenaza, están las dos que siempre mencionamos para esta región, Ahmed Salud, Emsanar y Cosalud, que últimamente nos acompaña en ese listado poco grato. Entonces, vamos a tratar de hacer unas mesas no sociales. Parte de quienes hacen membresía en el equipo mío de la superintendencia me dice que a mí no me gustan las mesas. A mí lo que no me gusta es perder el tiempo.
ni tampoco la confianza y la credibilidad de la comunidad ante este tipo de actuaciones, que a veces no conducen a nada, sino a frustración y a demostración que se pactan cosas para no cumplir. Aquí van a salir unos planes que en el lenguaje bonito se dicen de mejoramiento. Son planes de cumplimiento realmente. Por eso yo quiero aquí personas con capacidad de decisión. No quiero personas que sean adornos de reuniones. Personas que tengan capacidad de definir metodologías ciertas de pago en cuantía y en tiempo. Y que cumplan. Y por ello vamos a hacer verificación, seguimiento al cumplimiento, y vamos a dejar desde la superintendencia de ser menos inspectores y vigilantes para ser más controladores. Hay unos escenarios que también tiene la superintendencia que los actores e infractores les han perdido el respeto. Respeto a la superintendencia, respeto al escenario y respeto también con quienes establecen relación conciliatoria dentro de la función jurisdiccional de la superintendencia. Estamos revisando el impacto que están teniendo las conciliaciones, especialmente aquí en el Valle. Y es un solemne proceso de pérdida de tiempo. Entonces yo sí les pido respeto también, que cuando un hospital pretende hacer una recuperación de una creencia legítima y ustedes se comprometen en un proceso conciliatorio, cumplan. En pocas horas estrenamos nosotros nuevo delegado de conciliación. Y ya no se van a poder seguir entendiendo con los que estaban antes, que eran espectadores del proceso. Y ahora va a haber superintendencia ahí también. Poco a poco vamos a ir renovando. Me toca actuar así. La Fiscalía pregunta que si todavía tengo personas adentro que se dejan pagar por las EPS para efectos de generar información privilegiada, enlentecimiento de los procesos o archivo de los mismos. Yo le respondo que estoy tratando de que eso sea así. Me llamó poderosamente la atención que en el tiempo que llevaba, que no es mucho, pero tampoco es poco, ya es un trimestre, no llegaban a mi despacho segundas instancias para resolver. Entendí que no era por plena aceptación y satisfacción de los afectados con las decisiones. Pues nos vamos a la dependencia que genera este tipo de decisiones, y era que tampoco habían primeras instancias. No había fallos. Absolutamente permeada la superintendencia. También intervenimos en esa área. Ya estamos viendo primeras instancias y me deben llegar las segundas para ser absueltas por mí. Quiero que entiendan algo, la superintendencia es la última herramienta que tiene la ciudadanía para defender el derecho a la salud, que viene siendo mancillado por 30 años de un sistema que no les ha garantizado lo que tiene como expectativa recibir, que es la protección en salud. Este tipo de hechos, el mensaje del presidente Petro el jueves en Aracataca, que no tiene doble lectura, es lineal y directo. Tiene que darle a entender a las personas que quienes quieran permanecer en el sistema tienen que generarle valor agregado a la salud y la vida de las personas. No deben agregarle ni daño ni costos evitables.
Yo les solicito de manera respetuosa, pero no por ello menos enfática ni enérgica, que honren el compromiso que hoy definan en las mesas y las cumplan. Miren, en algunos municipios, usted lo conoce muy bien, secretaria, la oferta pública es la única opción que existe y en este momento está amenazada por insolvencia, por iliquidez, por el no pago. No podemos permitir que se quiebren los hospitales. Y estamos trabajando en eso. Pero tampoco podemos permitir que se lleven la plata que le tienen que pagar. Y esa oferta pública es a veces lo único que tienen los habitantes de ese municipio. Porque algunos ni siquiera casa propia tienen, solo tienen hospital. Y su hospital está amenazado. Y tenemos que rescatar esa fortaleza que es el patrimonio social más importante de esa comunidad pobre y vulnerable. Y ese es el mensaje. En síntesis, para no prolongar más esta introducción. Primero, existe una gran preocupación que tenemos que tratar entre todos de resolver y es una marcada insatisfacción frente al proceso de generación de opinión de los usuarios a partir de los servicios que reciben. Están identificadas las causas. No salen de estas 5. Falta de oportunidad en componentes como asistencia a consulta externa, tanto de medicina general como de medicina especializada. Falta de entrega oportuna de medicamentos, especialmente en zona dispersa. Falta de concordancia en tiempo en lo que es la prescripción de una necesidad de un examen, procedimiento o intervención, tanto diagnóstica como terapéutica, y la entrega efectiva de la orden correspondiente, y después la realización efectiva de lo allí prescrito. Lo otro que no se venía viendo, pero ahora hay documentación suficiente, es, antes el problema era por la demora en la programación de eventos quirúrgicos. Ahora el problema es la realización de lo que está programado como evento quirúrgico. O sea, cada vez es una traba nueva. Y cuando uno mira esas 5 causas, uno entiende por qué la gente está insatisfecha. Del fin de semana para acá, que hemos, por lo menos desde mi celular, resuelto: un niño en Caicedonia, uno en Buga, uno en Cartago, 2 de Tuluá, en Cali varios, todos por problemas de no atención corregibles. Lo peor, secretaria, es que eran todos pacientes pediátricos. Ayer había uno que en una clínica de Buga, de Tuluá, llevaba 22 días esperando una revisión y se resolvió en 5 minutos. ¿Cuánto fue que demoraron en aceptarlo en el Club Noel? Bien. De 22 días lo solucionamos en 7 horas. No es justo. El estado de salud del niño deteriorándose por requerir un servicio de mayor complejidad, la preocupación y la angustia de los familiares. Pero entonces, una población pediátrica que se dice en Colombia que está constitucionalmente protegida, dada su vulnerabilidad. Ya de hecho, el simple hecho de ser perteneciente a una población pobre y vulnerable, ya están victimizados y entran al sistema de salud a ser revictimizados. Se van a generar unos
pactos de honor aquí. Y aquí mis delegadas presentes tienen que ir en sintonía con este discurso. Quiero tomadores de decisión en los asuntos que se convengan. Si una persona no tiene capacidad de decidir y tiene que llamar a su sede central, mejor se va. Porque aquí está advertido que son tomadores de decisión los que tienen que estar presentes. 2, se cumplen. 3, nosotros vigilaremos que se cumplan. El compromiso no es con la superintendencia. El compromiso es con los usuarios. Insistiremos en esto siempre que nos encontremos, porque esa es nuestra función. A algunos les agrada este tipo de discurso, pero lo tienen que escuchar. Porque no estoy aquí para decir palabras bonitas de las que quieren oír, sino defender al usuario que está afuera esperando que aquí se resuelvan las cosas. Pero también los gerentes de los hospitales que están aquí presentes tienen derecho a gerenciar con tranquilidad. Y no en la fugia permanente de la dependencia frente al abuso dominante de quienes tienen los recursos pero no les quieren girar. Próximamente se estarán dando a conocer algunas medidas del orden nacional relacionadas con flujo de recursos. Seguimos trabajando en eso. Porque hay recursos, pero no hay plata circulante entre los actores. Y vamos a tratar de mejorar eso porque la plata tiene que estar donde debe estar. Se está preparando un decreto modificado al 995 de desinversión de reservas y le estamos cambiando los espectros, ¿no?, del porcentaje de cartera y de la antigüedad de la misma, para que haya más recursos hacia la red pública y la red privada, y eso es bajo el liderazgo de la ministra Carolina Corcho, quien tiene claro que los recursos tienen que estar donde deben estar y no donde hoy están. Y bueno, les invito a recordar lo que me he permitido mencionarles. Desde la superintendencia tienen la garantía de los debidos procesos a quienes supuestamente lleguen al evento del cuestionamiento y abordaje investigativo por parte nuestra, pero también tienen la garantía que vamos a actuar como lo venimos haciendo. Independiente del tipo de vigilado, vamos a actuar. Queremos recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en una entidad que en algún momento fue cómplice de todo lo que está pasando hoy. Y queremos cambiar eso. Así lo quiere el presidente Petro, pero también lo quiere la ciudadanía. Muchas gracias.